Pues buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están, pues familia? Yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, y como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y para mí es un gusto disfrutar con usted esa tacita de café de las 3:10 de la tarde. Así que si nos está escuchando, sepa que es momento de buscar su taza de café para, mira, conversar acerca de los temas de cuidado que discutimos con nuestros invitados aquí en Somos Cuidadores. Así que, para aquellos que nos han preguntado porque se han perdido algunos de los programas anteriores, sepa que usted puede revisitar el contenido en las diferentes plataformas digitales, como lo es YouTube, como lo es Spotify. Usted mire, si le gusta en formato de podcast, pero quiere ponerle rostro a nuestras voces, a las voces de los invitados, sepa que usted puede entrar a la plataforma de YouTube y escribir Somos Cuidadores. Mira, en el canal de Huellas del Futuro de la Pontificia de la Universidad, ahí va a encontrar el playlist con todos nuestros programas de los diferentes temas que conversamos aquí en semana a semana. Pero si quiere escucharlo en formato de podcast, porque a usted le gusta decirle a Alexa que ponga el podcast de Somos Cuidadores para que mientras usted está haciendo alguna tarea en el hogar, poder escucharlo y ponerse al día, pues sepa que lo puede escuchar en Spotify o en la plataforma de su predilección. Contenido, horas de contenido 24/7. Contenido como cuál, familia, diferentes temas. Hablamos de la parte emocional, del síndrome de quemazón, de los aspectos de envejecimiento poblacional, pero también qué estrategias técnicas de estrés usted debería desarrollar como cuidador para atender a alguien con condición de Alzheimer, de demencia, alguien que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que está en un hogar de cuidado o requiere cuidados. Yo le invito a que usted, mire, busque el que se ajusta a su necesidad, pero recuerde esto. Yo le doy una tarea adicional y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted conoce a algún familiar, amigo, compañero de trabajo, conocido que se puede beneficiar del contenido, pues mire, envíeselo, dele share. ¿Para qué? Para que pueda beneficiarse, porque una de las cosas que más necesitan los cuidadores es tener una red de apoyo y poder, mire, conocer a lo que se va a enfrentar y tener de antemano todas esas alternativas, porque sabemos que hemos discutido muchas veces, es un rol difícil, sacrificado para algunos, pero con mucha satisfacción cuando se siente que se está haciendo de la mejor manera. Y le doy un dato para que sepa, en esa playlist, en esos programas va a encontrar también recetas de nuestra chef residente que usted va a poder hacer para, con el adulto mayor. De hecho, hace poco hubo una súper rica así ahora para este tiempo de verano, así como unas meriendas bien refrescantes. Así que le invito a que revisite el contenido, ¿está bien? Bueno, familia, oye, y eso implica, también le aplica, debo decir, a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, que como saben, la Escuela para Cuidadores tiene su formato internacional. Y así que nuestros compañeros de México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Bolivia, bueno, toda nuestra familia extendida, un gran abrazo desde Puerto Rico. Pero bueno, familia, hoy tenemos un tema. Hoy no di spoiler del tema, porque es que el tema de hoy promete. Y les voy a explicar por qué, lo voy a poner en contexto. Como saben, una de los momentos difíciles para muchos de los cuidadores, sobre todo en nuestro último estudio, encontramos que las personas que cuidan eran féminas en edad de trabajo, que tenían precisamente trabajo a tiempo completo y se encargaban de diferentes roles, que tenían un trabajo de más de 35 horas semanales, más invertían unas 16 horas a la semana en cuidado, pero tenían hijos y, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. Y una de las llamadas más frecuentes que nosotros recibimos en la escuela para cuidadores en la universidad es buscando personas que están buscando a alguien a quien contratar para que le ayude en el cuidado, o para que de alguna manera le den un respiro. Así que nosotros, pues como que en este proceso, este es un tema que hay que tocar. Tenemos que dialogar porque sin duda, digo la llamada sin contar acerca de los correos electrónicos, porque hemos visto muchas familias que en este proceso de los
al ver los desafíos, los retos, las necesidades, el apoyo que necesita su familiar adulto mayor, están buscando contratar a una persona que tenga un conocimiento básico o que le dé compañía o que le dé acompañamiento o esté de alguna manera pendiente ese periodo de tiempo que esa persona está trabajando y ese adulto mayor está sola en el hogar. Eh, Así que eso, el tema que vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tocar es acerca de los aspectos legales que usted debe tener y debe considerar al momento de contratar a una persona como cuidador formal. Recuerde que cuando hablamos de cuidador informal, nos referimos a una persona que no recibe compensación, no le pagan. Generalmente es un familiar o alguien cercano que acoge o asume la labor de atender, apoyar, acompañar en las tareas del día a día a un adulto mayor. Y esto lo hace sin recibir un salario. Tenemos al cuidador profesional, que son esas personas que se educan en el área de cuidados, ya sea por darle un ejemplo, enfermeros, enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares en el hogar, médicos, entre otros, que tienen una formación en esa área, está bien, y tienen su credencial, su certificación, su diploma en esa área específica de manera profesional. Y tenemos esto que se llama cuidadores formales, que son personas que tienen un salario o cobran por brindar este servicio, pero ¿qué es lo que esa persona tal vez debe tener? ¿Qué se le debe preguntar en cuanto a la ley que usted debe tener en cuenta? Eso precisamente es lo que vamos a conversar en la tarde de hoy, familia. Y tenemos a alguien que nos había acompañado ya, pero en otro rol. Y ahí ustedes lo pueden ver porque hoy nos acompaña el licenciado Harry Brockman, quien posee un doctorado de la Universidad de Valladolid en España y posee sobre 24 años de experiencia en el campo del derecho y quien también lo felicito porque recientemente completó su doctorado en psicología clínica. Así que familia, para nosotros es un enorme gusto y honor que el licenciado Harry Brookman nos acompañe hoy para hablar de este tema tan importante. Así que, licenciado, bienvenido otra vez a Somos Cuidadores. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación, el gusto es mío y pues muy agradecido y entusiasmado con el tema, es un tema de muchos retos y muy interesante. Así que muchas gracias, saludos a las personas que están sintonizando el programa y pues espero tener la capacidad de contestar todas sus preguntas. Y la respuesta es que yo sé que sí, eso, familia, él lo dice muy modesto, pero alguien que tiene gran conocimiento, porque es que hemos dialogado sobre este tema. Pero licenciado, antes de comenzar, yo quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración, una nota aclaratoria, y es que familia que nos escucha y aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, vamos a conversar acerca de aspectos de derecho, pero esto no es una consulta legal. Esto es para efectos didácticos, que usted conozca lo básico y que usted, mire, pueda anotar esas preguntas o dudas para que las consulte con un abogado licenciado en el país donde usted se encuentre. ¿Está bien? Recuerde que el derecho no aplica igual en todos los países. Así que aquella familia que nos vea a través de las plataformas digitales de otros países latinoamericanos, es importante que tenga esta consulta con algún licenciado en su país porque va a variar, ¿está bien? Así que, licenciado, habiendo dicho eso, yo creo que esto es un tema candente hasta cierto punto porque sin duda toca diferentes áreas al fusionarse con la necesidad imperante que hay en nuestro país de cuidados, por ejemplo, dando la introducción de esas personas que trabajan, pero a su vez de gremios profesionales que pueden levantar bandera ante esta, no sé si llamar persona jurídica, ¿verdad? O ente que se habla de cuidado formal, que como sabemos muchas veces son personas que en la comunidad hacen este trabajo ya de hace muchos años, pero no es hasta ahora que se va dando más notoriedad o más atención a este asunto. Así que antes de entrar en los requisitos legales, ¿verdad? Tal vez si va a contratar a alguien, ¿qué usted opina de este tema de cuidadores formales? Pues primeramente le doy las gracias, doctor, por hacer la salvedad, ¿verdad? De que todas las expresiones que hagamos durante el programa, primeramente están basados en el derecho puertorriqueño y no necesariamente va a aplicar de igual forma a otras personas que nos están escuchando.
Y en segundo término, tratamos de ser bien cuidadosos porque estos aspectos legales pueden variar dependiendo de hechos y circunstancias particulares, y a esos efectos deben ser consultados oportunamente con un profesional del derecho. En cuanto al tema, ciertamente en la medida en que hay áreas que no están legisladas ni reguladas, hay espacios grises, ¿verdad?, que están sujetos a la interpretación de las partes, y es relevante nosotros tomar nota de algunos aspectos que debemos tomar en consideración cuando vamos a establecer una relación de empleo o una relación profesional para que nos asistan en este proceso de cuidado a nuestros familiares. Sí, yo me gustaría comenzar. Yo sé que el tema sin duda va a traer múltiples dudas, más dudas que respuesta, más preguntas que respuesta. Yo creo que eso va a ser una gran aportación. Pero me gustaría comenzar por lo básico. Yo creo que es importante conocer qué requisitos se deben tener en cuenta al momento de contratar a un cuidador formal, ya sea como cuidador formal o ya sea como una persona que me va a brindar algún servicio en mi hogar. Si habláramos de esos requisitos legales, ¿cuáles las personas deberían tener en consideración? Bueno, en primer término, tenemos que ver las necesidades que tenga la parte que está contratando, y en este caso particular, las necesidades específicas de ese adulto mayor que va a ser cuidado o acompañado. En Puerto Rico, aunque no está legislado la función del cuidador formal, sí, la ley número 18 del 12 de enero del 2023 nos da una idea de que ese cuidador formal recibe una paga por unos servicios que está prestando y que cuenta con una capacitación mínima para proveer dichos servicios. Así que eso podría ser una de las preguntas que muy bien y válidamente podría hacer la persona que se dispone a contratar, y es evaluar cuáles son las cualificaciones de esa persona que está solicitando el empleo. Es decir, por una parte usted va a hacer un estimado de cuáles son las necesidades y el nivel de servicio que requiere para su familiar, si está encamado, si está funcional y lo que requiere es compañía, si requiere que lo lleven a citas médicas y se desplacen fuera del hogar. O sea, antes de hacer una solicitud de personas interesadas para poder seleccionar, el familiar o la persona que se disponga a contratar tiene que hacer una evaluación de cuáles son las necesidades de esta familia y de este adulto mayor. En segundo lugar, tiene que contar con asesoría legal para ver cuáles son los requisitos en el estado o territorio donde se encuentre. Acá en Puerto Rico, por ejemplo, está establecido que si usted lleva a alguien a realizar trabajos en su hogar, independientemente sea un servicio profesional o un empleo, debe contar con el seguro de la corporación del Fondo del Seguro del Estado. Y en ese seguro hay diferentes categorías de personas que pueden estar prestando servicios en el hogar, y que usted tiene que asegurarse que están cubiertos a la hora de traer una tercera persona, ¿verdad?, fuera del núcleo familiar para que preste un servicio en su hogar. Por otro lado, ya como en calidad de empleador o patrono, pues ciertamente la persona puede solicitar información de esa persona que pretende obtener el empleo. Cosas que me vienen a la mente, pues por ejemplo, sería válido que pida antecedentes penales. Recuerden que esta persona va a estar entrando a la intimidad del hogar, a un espacio, ¿verdad?, que es íntimo y que tiene todas las garantías a nivel constitucional que se pueden salvaguardar. Así que usted puede válidamente decirle a la persona: yo quiero saber que la certificación de antecedentes penales es negativa. Posiblemente podría pedirle un certificado de salud y unos elementos mínimos para tener la certeza de que está haciendo la mejor selección dentro de los candidatos que tenga disponibles. Menciona algo que me parece importante resaltar, y es que, y fue antes de hablar de la documentación lo que le puede pedir a la persona, que podríamos añadir la ley 300, podríamos añadir referencias y entre otras cosas, pero antes de eso, licenciado, y es que menciona algo que yo estoy muy seguro por la experiencia que hemos tenido con las familias, y es que no contemplan, y es que ellos están
convirtiendo en empleadores de una persona al acordar una paga por servicio, a cambio de servicio. Y muchas veces lo hacen, pues, ¿verdad? Con lo tradicional, popular que decimos de, pues mira, pues está bien, es tanto por el servicio, tanto la hora, pues te veo mañana. Y tal vez eso que usted mencionaba de un contrato, de que cuáles son los requisitos de lo del fondo del seguro, de si esa persona tiene una caída o un accidente mientras está realizando la labor, pudiera tener unas implicaciones posteriores legales que las familias tal vez no consideran ante la necesidad de tener a alguien que acompañe a su adulto mayor. Definitivamente, por eso precisamente estábamos invitando, ¿verdad? Que aquellas personas que se encuentren en proceso de evaluación o de selección de un cuidador formal, busca asesoría legal porque todo va a depender de las necesidades. Por ejemplo, si voy a necesitar 3 turnos para cubrir las necesidades en las 24 horas, los 7 días de la semana, o estamos hablando de un respiro que quiero tener y entonces contrato a alguien para que esté 3 o 4 horas y asista al adulto mayor, pues todos esos elementos se toman en consideración. Ciertamente hay unas cosas que son requeridas por ley, como en este caso el seguro del Fondo del Seguro del Estado, y hay otras que son opcionales, como sería, por ejemplo, la persona que dice yo voy a poner un seguro de responsabilidad pública adicional en caso de que la persona tenga un accidente en los predios de mi hogar. Y ahí quien está en mejor posición, luego de considerar las peculiaridades de la persona que quiere contratar, pues un profesional del derecho, ¿verdad? Que ejerza en la jurisdicción y pueda conocer la legislación laboral que estaría aplicando. Sí, así que tengan eso en cuenta, familia, porque a veces por resolver, eventualmente se puede complicar la cosa y no es la idea. Realmente cuando se habla de un cuidador formal. Habló, licenciada, habló de antecedentes penales, habló de certificaciones que puede tener la persona. Así que entiende que de esa documentación sería la que, como no hay una regulación o un reglamento, quedaría a discreción de la persona de las familias que solicitan. Ciertamente queda la discreción, pero aquí entra un elemento de razonabilidad. Por ejemplo, si voy a ser un cuidador formal que voy a estar asistiendo y acompañando a un adulto mayor, sería irrazonable que me pidan un historial de crédito, por ejemplo. O hay unos elementos que usted tiene que tener claro por qué los está pidiendo y justificar en cierta medida, porque esto es unos servicios que no están regulados por el Estado. Es decir, los cuidadores formales no reciben una licencia profesional para ejercer en Puerto Rico, ni están regulados. Así que ciertamente la persona que va a contratar los servicios puede indagar, pedir referencias, decirle posiblemente pedir un resumen o una hoja, ¿verdad? De una historia laboral donde pueda hacer sus contactos y asegurarse de que está contratando a la persona idónea. Y ahorita le mencionaba hace un rato que va a depender de las necesidades de cada familia, porque en términos privados, como un ente privado, yo puedo establecer los requisitos que yo quiera para que esa persona sea empleada, pero eso tiene que ser consistente con la paga que yo estoy dispuesto a dar y los servicios que estoy contratando. ¿A qué me refiero? No es lo mismo yo decir, voy a contratar a un cuidador formal que se limite a acompañar al adulto mayor, quizá prepararle los alimentos, a yo empezar a darle funciones expandidas y decirle, en adición a que cuide al adulto mayor, pues yo voy a pretender que establezca o que le dé continuidad quizá algunas rutinas de distracción, terapias de recreativa, que le lea información, que le lleve a hacer sus compras y lo saque del hogar. O sea, tenemos que ver hasta dónde llega el alcance de esos servicios. ¿Vive el adulto mayor solo? Le voy a requerir al cuidador formal que se asegure de que le lava la ropa, de que tiene los alimentos preparados, de que se toma los medicamentos. O sea,
tengo que evaluar caso a caso cuáles son las demandas de ese cuidador formal, disculpe, de qué se le va a requerir. Y consono a eso, pues va a ser la información que yo voy a solicitar para saber que cumple con un conocimiento mínimo y unas destrezas mínimas para encomendarle el cuidado del adulto mayor. Mm, Licenciado, tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos, hay dos áreas que me gustaría que conversáramos. Bueno, realmente como tal vez dos preguntas y una va alineada o dirigida a esas obligaciones, entre las obligaciones, tareas que sí le podemos pedir a un cuidador formal como parte de ese acuerdo o contrato, cuáles tal vez no, porque podrían estar reguladas por leyes que no le aplican, ¿verdad? Que no le permitirían. Y también hay una que nos hacen muy frecuente y es, yo puedo instalar cámaras de seguridad para ver y monitorear lo que está pasando cuando yo no estoy, pero eso me gustaría que lo tocáramos al regresar de la pausa, porque familia, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Hoy el tema es acerca de cuando tenemos que contratar a un cuidador formal, cuáles son esos aspectos legales que usted debe conocer. Si usted tiene dudas, preguntas, familia o desea que le demos voz a sus historias, recuerde que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto le damos voz a sus historias, pero también hacemos como hoy, familia, porque el tema de hoy viene precisamente por las múltiples preguntas sobre el cuidador profesional, formal, debo decir, que nos han enviado. Así que le invito a que se quede con nosotros aquí en Católica Radio porque al regresar continuaremos con el licenciado Harry Brookman conversando acerca de los aspectos legales al momento de contratar a un cuidador formal. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Así que familia, si usted me está escuchando, sepa que ya pasó el primer segmento, ya no son las 3:10, ya nos tomamos el primer café y usted acaba de sintonizar a mitad de programa. Pero recuerde que no hay problema porque usted va a tener disponible el contenido para que lo visite, para que entonces pueda escuchar lo que hablamos en el primer segmento. Y yo estoy seguro que este tema es muy de mucho interés para muchas de las familias. Porque hoy, familia que me escucha, estamos hablando acerca de los aspectos legales que usted debe tener en consideración al momento de contratar un cuidador formal para el cuidado de un adulto mayor en su hogar. Me acompaña hoy el licenciado Harry Brockman, quien ustedes lo conocen porque lo han visto con nosotros previamente. Hoy en su faceta, en su rol, en su expertise de abogado. Así que esta conversación ha estado muy interesante, familia, porque y un poco hago un recap, licenciado, no tenemos un marco legal, ni una regulación, ni un reglamento para los cuidadores formales al momento en Puerto Rico. Y esto pues sin duda hace que el tocar este tema pues nos lleve a posibles escenarios, a escenarios hipotéticos, aunque para muchas familias no son tan hipotéticos nada, porque lo viven día a día, pero no han tenido en consideración aspectos como lo que usted mencionó en el primer segmento, que era el tener un seguro de responsabilidad pública o el seguro, el fondo del seguro del Estado para esa persona que llega a tu hogar a hacer algún tipo de labor. Y sigue adelante, adelante, No, tengo la pregunta quería stand-by. agradecerle, disculpe Ajá. que le interrumpa, agradecerle nuevamente por la invitación que me han extendido. Siempre es un placer estar con ustedes. Y también un poco aclarar que en Puerto Rico en particular existe sí una ley, pero solamente aplica a entornos donde se proveen son centros de cuidado prolongado. Y para esos centros sí se requiere un certificado de capacitación, de desarrollo, de unas competencias para cuidado de personas de edad avanzada. Pero en los entornos familiares, en las casas, en nuestro carácter privado, eso no está regulado y tampoco la práctica del cuidador formal. Qué Como bueno. había mencionado en el primer segmento, disculpe, No, no, no. es importante también enfatizar que nosotros estamos discutiendo a grandes rasgos
las implicaciones legales bajo el contexto de la legislación de Puerto Rico y que no pretende servir esta conversación como una asesoría legal particular. Y en caso de que una persona sienta que necesita información adicional, pues debe acudir a un profesional del derecho que le pueda asistir conforme a las peculiaridades de su caso. Sí, gracias por mencionarlo y sobre todo la parte de que el marco o el objetivo del programa de hoy es para aquellos que lo contratan para cuidar en la casa del adulto mayor, en su casa propia, ¿verdad? En la casa personal, de familia, por decirlo así, no en un centro de cuidado, porque parece sí, sí, así que gracias por eso. Licenciado, dejamos dos preguntas en el tintero. Y yo sé que muchos están pensando en la de la cámara de seguridad, por eso la vamos a dejar para segunda, porque me gustaría, antes que responda a esa, ¿hay obligaciones específicas o tareas específicas que se le puede solicitar que ese cuidador formal se encargue? O hay algunas que, mira, esa no se la puede exigir, no se la puedes pedir a menos que. Bueno, aquí volvemos. Esto deben consultarlo caso a caso de acuerdo a las peculiaridades de la persona que va a ser acompañada o cuidada. Y quizá el mejor consejo sería en ese ejercicio que realiza el familiar que está buscando un recurso, desglosar cuáles son las tareas que esa persona lleva a cabo para el familiar adulto mayor. Y todo lo que sea razonable, pedirle dentro de ese contexto, como por ejemplo, asegurarse del aseo personal, asegurarse de que ingiere los alimentos y los medicamentos en los horarios establecidos. Puede haber cierto tipo de interacción, ya sea algún tipo de terapia pasiva, recreativa, para la distracción de este adulto mayor. Y cualquier tipo de actividad que realice el familiar que está a cargo de ese adulto mayor como parte de su rutina diaria. Ya pedirle cosas más especializadas o cosas que puedan implicar un riesgo, pues tendrían que ser evaluadas con mayor cautela y ahí es donde yo recomiendo que entren ¿verdad? A la discusión los proveedores de servicios, por ejemplo, los familiares pueden preguntarle al médico primario qué usted cree si voy a delegar esta tarea en un cuidador formal, cómo lo debo expresar, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer. Con los psicólogos, con diferentes profesionales que interactúan con ese adulto mayor para asegurarse de que se da una continuidad y que las tareas que le estoy requiriendo no son onerosas para el empleado y que son de beneficio para la persona que vamos a cuidar. Una de las preguntas o los temas más, no quiero decir polémicos, pero pudiera ser, es la famosa administración de medicamentos. Ahí, ¿verdad? Según las áreas, algunos dicen sí, pero lo hace todo el tiempo, otros dicen que no. A modo, ¿verdad? De aprendizaje y de acto general, volvemos familia. Recuerde que esto tiene que discutirlo caso a caso. Pero una familia podría pedirle a un cuidador formal el que se encargue de administrarle los medicamentos o hacerlo como parte de los requisitos, el que le administre los medicamentos a un adulto mayor. Bueno, formulada desde esa perspectiva, la contestación es un no rotundo, ¿verdad? Porque hay legislación en Puerto Rico que establece quiénes son los profesionales y cuáles son las competencias que deben tener para administrar medicamentos. Y para eso se requiere profesionales licenciados por el Estado que ya están reconocidos dentro de sus prácticas profesionales como personal autorizado a administrar medicamentos. Y cuando hablamos de administrar medicamentos, tenemos que tener en perspectiva que puede incluir las tareas de dispensar, ¿verdad? O de manipular los medicamentos, dosificar y establecer cuáles son la combinación de medicamentos, las dosis que se le va a dar a esa persona. Y conlleva una serie de pasos que usualmente la vemos en entornos hospitalarios o en entornos de cuidado prolongado que cuentan con el personal capacitado para así hacerlo. Por ejemplo, una persona que está encamada, que requiera inyectables o requiera algún tipo de medicamento que implique administración,
pues tiene que ciertamente contar con las autorizaciones del Estado para poder llevarlo a cabo. En el caso de los entornos familiares en las casas, usualmente el cuidador tampoco es una persona capacitada ni autorizada por el Estado para dar el medicamento, ¿verdad? Pero ya estamos evaluando que no necesariamente está en un acto de administración de un medicamento, sino que está dándole el medicamento según prescrito por el médico y el médico ya determinó que eso se puede hacer en un ámbito familiar. Si el médico entiende que conlleva un nivel de complejidad o que la ley requiere que se administre el medicamento, va a recomendar que esa persona esté en un hogar de cuidado prolongado o en un espacio terapéutico donde se puedan garantizar las salvaguardas legales y que se pueda dar el servicio a ese familiar. Por eso es que hacemos el énfasis de que cada caso debe ser consultado con los proveedores de salud y con los asesores legales para determinar si lo que usted está haciendo es una administración de medicamentos o si usted le está dando asegurándose que esa persona ingiere la medicación prescrita por el médico según prescrita. Y esto es tan sencillo como lo hacen los familiares en el día a día, de tener, por ejemplo, los espacios designados hay farmacias, por ejemplo, que dispensan los medicamentos en dosis unitarias. Es una especie de cartón que ya tiene las dosis que se le dan AM, PM y ya están servidas, que lo único que hay es que abrirla y dársela con la comida o según las instrucciones del médico. Y eso no necesariamente cae dentro del concepto de administración, aunque como usted bien trae, todo va a verse dentro del crisol. Habrá gremios profesionales que entiendan que eso es una administración y que pueden entrar en debate, pero a nivel individual es poco probable que se requiera, por lo oneroso que es, que cada núcleo familiar cuente con un profesional licenciado que le dé las pastillas según dispensadas a su familiar. Sí, que sin duda ese tema es va a ser uno de amplia discusión. Como esta otra pregunta que le tengo. Y es que, como antes tiene una pausa, también le mencioné el tema de las cámaras de seguridad, porque muchas familias les da tranquilidad el hecho de que están abriendo su casa, su espacio íntimo a alguien que es un desconocido, porque muchas veces contratan a la persona para ellos poder continuar sus vidas de trabajo y demás. Y optan por colocar cámaras de seguridad en áreas comunes para dos cosas. Primero, monitorear el asunto, ¿verdad? Pero también para ver el trato que se le da al adulto mayor o ver cómo esa persona pues digamos, de esta manera se desplaza por el hogar cuando ellos no están. Eso es algo que las personas pueden hacer, es algo que las personas tienen que notificar en un documento legal al momento de contratar a la persona. ¿Cómo es el tema de las cámaras de seguridad? Pues las cámaras de seguridad son un instrumento, yo pienso que está más proliferado actualmente porque incluso hay sistemas de seguridad como alarmas que incluyen cámaras y las tenemos en los hogares. Aquí lo importante y lo fundamental es que la persona que sea reclutado, la persona que vamos a llevar a prestar el servicio, tenga pleno conocimiento de que esas cámaras están ahí y que acepta las condiciones de empleo bajo esa circunstancia de que ya las cámaras están instaladas y que va a haber cierto tipo de supervisión. Cosas importantes. Las cámaras también tienen que reconocer el derecho a la intimidad de esa persona que va a estar brindando servicios, por lo cual sería inadecuado, por ejemplo, poner cámaras de seguridad en los baños o en áreas donde la persona debería tener un mínimo de intimidad o de privacidad. Y ahí volvemos en derecho, por lo menos el derecho civil que viene de España y de Francia y que lo tenemos acá en Puerto Rico y en muchos países de Latinoamérica, se habla de la figura del hombre prudente y razonable. Esto lo que quiere decir es que siempre se va a ponderar o se va a evaluar la razonabilidad de la acción que estoy tomando. Si se van a instalar cámaras, en qué lugares las instalé, es necesario que tenga tantas cámaras, si van a estar funcionando en todo momento.
Y lo primordial es que la persona que vaya a proveer el servicio haya aceptado esos términos y condiciones, por lo cual yo lo incluiría dentro de algún tipo de documentación o contratación, para que quede establecido que esos son condiciones del ambiente donde se está prestando el servicio. Ciertamente yo enfatizaría en la seguridad y la integridad del adulto mayor que se está cuidando, ¿verdad? Para que, quizá despejar cualquier duda de desconfianza que pueda haber en el servicio que se va a prestar, porque al fin de cuentas yo pienso que el interés primordial debe ser que la persona, el adulto mayor que va a ser cuidado, esté bien cuidado y que su seguridad y su salud sean preservadas. Sin duda, ese debe ser el principal y por la razón, ¿verdad? De que muchas personas entonces quieren que haya alguien eh, eh, físicamente en el área, ¿verdad? Para dar ese apoyo. Nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta que suelen hacer los cuidadores, porque como volvemos familia, todas estas preguntas surgen en el marco de que es algo que no está regulado en sí mismo y entonces pues la necesidad va aumentando drásticamente o exponencialmente según va pasando los años y aumentando la cantidad de adultos mayores con necesidad de asistencia y apoyo en Puerto Rico. Y una de las preguntas que nos suelen hacer, licenciado, es, esta persona que se contrata para que sea cuidador formal, ¿le aplica la legislación laboral en Puerto Rico aun y cuando yo le estoy pidiendo que venga unos días o tenemos un acuerdo que no está firmado? Porque entra todo este mito ¿verdad? De lo que hemos hablado anteriormente, de lo que son prácticas comunes, y familia que me escucha por Católica Radio, lo digo haciendo comillas, ¿verdad? Paréntesis. Son prácticas comunes, pero que no necesariamente todas están en el marco de lo correcto, debemos decir. Sí, ciertamente cada vez que uno contrata a alguien, tiene que considerar la legislación que le va a proteger. Siempre cuando hablamos de una relación de empleo o una relación de servicios profesionales, cuando hay controversias, que lamentablemente eso es lo que tratamos de evitar, pero también prever, ¿verdad? Para que estar protegidos en caso de que en algún momento surja alguna diferencia, pues siempre va a ser analizado a favor de la persona que está prestando los servicios o del empleado en este caso. Así que la recomendación, volvemos, ir a un profesional que les pueda asesorar, pero contestando directamente su pregunta, hubo una consulta en agosto del 2007 al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Puerto Rico, donde preguntaban si aplicaban las disposiciones en particular del salario mínimo federal y las condiciones de empleo para un cuidador formal. Y la postura del departamento aquí en Puerto Rico es que siendo cónsonos con la postura de la ley federal, un cuidador formal no es igual que un empleado doméstico, eso es lo primero que establecen, sino que hay una figura en la legislación federal que se adopta aquí en Puerto Rico, que le llaman servicios de compañía. Antes, en la antigüedad se le llamaba damas de compañía, pero servicios de compañía al adulto mayor. Y que a estas personas no le aplican las disposiciones de la Ley Federal del Empleo. Y en Puerto Rico en específico, el Departamento del Trabajo tiene decretos mandatorios, entre ellos tienen el decreto 41, que aplica, aunque aplica a industrias de hospitales, clínicas y sanatorios, extienden su aplicabilidad a cuidadores formales que dan servicios en el hogar. Así que la recomendación en ese proceso de planificación y reclutamiento, buscar asesoría. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico también tiene unos espacios donde se pueden hacer consultas y dependiendo el número de horas que se vaya a reclutar la persona, las condiciones de empleo, le pueden ayudar a definir si estamos ante un empleado
que tiene unas salvaguardas en términos de acumular licencias de vacaciones, enfermedad, de paga si se excede del número de horas contratadas. Y ellos le pueden asistir a determinar, ¿verdad?, cuál es el nivel de responsabilidad de usted como patrono cuando emplea a esa persona. Eso es importante saberlo, familia. ¿Por qué? Porque usted está contratando a alguien para, ¿verdad?, acercarse y poder lidiar con una responsabilidad importante y tal vez no tomar estas banderas o precauciones que habla el licenciado pudiera complicar el escenario ante una situación fortuita, porque el licenciado, todo está bien hasta que pasa algo. Hasta que sucede Definitivamente. algo en la casa o o algo no me cuadró o algo no me gustó y entonces comienzan las dificultades y por eso lo que pretendemos con este tema es que usted, mire, esté atento a cuáles son esas regulaciones que debe consultar, cuáles son esas preguntas que pudiera hacer. De hecho, podemos hacer me parece que podemos hacer un programa sobre ese proceso de entrevista para, para esa persona, ¿verdad? Más allá de lo que usted quisiera conocer para eso. Me voy a la tarea de ese tema, pero licenciado, se nos quedaron varias preguntas, ya nos quedamos sin tiempo Sí. y yo imagino la cantidad de preguntas que nos van a hacer las personas porque sin duda hay una necesidad de una figura como el cuidador formal en nuestro país que le brinde, están las amas de llaves, pero sabemos que las amas de llaves no dan abasto por los fondos que tienen los municipios, hay tareas que no pueden hacer, son pocas las horas con todo el esfuerzo que se hace. Así que ahí no todo el mundo tiene para pagar un cuidador profesional, tener una enfermera o enfermero, ¿verdad? En el hogar el costo que esto puede. Así que sin duda vamos a ver a cada vez más cuidadores formales y por eso tocar este tema es tan crucial en las diferentes esferas. Así que, licenciado, si las personas tienen alguna duda o pregunta, ¿cómo pueden conseguirlo? Ya sea enviándole un correo electrónico, ¿dónde pueden conseguir, digamos, ante alguna duda que tengan, cómo pueden tener más información? Bueno, en primer término, mis contactos están disponibles. Lo puedo hacer llegar a la escuela de cuidadores para que lo tengan disponible. Brookman_law_office@yahoo.com. Ciertamente tienen recursos a través de las oficinas del Estado para proveer asesoría y proveer material informativo que resultaría relevante, ¿verdad? Que dependiendo de donde usted se encuentre ubicado, pues pueda asesorarse y poder contar con esta información. Lo otro que yo me gustaría expresar antes de que terminemos la entrevista es que las relaciones contractuales, el contrato se convierte en la ley entre las partes. Eso es un principio de derecho civil. Y con esto lo que quiero traerle es que usted tiene una dinámica de una persona que no está regulada para dar esos servicios en Puerto Rico y usted podría ser tan leniente o tan genérico como decirle yo lo que necesito es que tenga unas competencias mínimas y pueda brindar el servicio, o yo como persona contratante puedo empezar a establecer requisitos más onerosos, como decir, tienes que tener X preparación académica, tienes que tener conocimiento, tantas horas de experiencia, pero previsiblemente esos requisitos que yo siga añadiendo como patrono van a hacer más caro el servicio que estoy buscando, porque el número de personas cualificadas pues va a ser menor y posiblemente tenga que competir a nivel económico con unas tarifas o unas ofertas de empleo que ya esa persona tenga. Así que antes de retirarnos, muchas gracias, doctor, y ciertamente si las personas se quedan con dudas, por favor, busquen asesoría para que puedan tener todos los elementos de juicio para hacer la mejor decisión. Eso es así, ¿no? Y agradecidos por el tiempo y que nos acompañe nuevamente aquí en Somos Cuidadores. De hecho, les comento que si también usted tiene dudas, recuerden que en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico tenemos la clínica de asistencia legal que les pueden brindar también orientaciones. Y si es de corte o en el área psicológica e emocional, recuerde que está la clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad con el 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. Pero si usted tiene cualquier duda, recuerde que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto
le hacemos llegar la pregunta a nuestra familia de la Clínica de Asistencia Legal, a nuestro invitado, el licenciado Harry Brugman, a la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad, porque familia, al final del día, cuidadores somos todos y queremos que tengan disponible el apoyo de todos. ¿Está bien? Bueno, familia, pues sepa que no hay tiempo para más. Nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.